Bien, vamos con lo primero. Vamos a retomar un poco acá lo que es la parte de grupo. No sé si se ve bien. eh, ¿Se lee bien? ¿Pueden llegar a leerlo bien? Sí. Bien. Igual voy a tratar de... porque si no, no puedo pasarlo el power. Bien. Retomando un poco la parte de grupo, ¿por qué? Porque primero hay que entender, vamos a empezar con familia, como les dije, vamos a pensar primero la familia como el primer grupo con el que una persona interactúa. Entonces vamos a retomar un poco lo que es grupo, ¿sí? Eh, Cuando ustedes dieron, no hace mucho, toda la parte del concepto de grupo, vieron el concepto de Pichon Rivière, eh, que dice que el grupo es un conjunto pequeño de personas que está principalmente caracterizado porque estas personas se juntan o se unen con un fin común, ¿sí? Bueno, es un conjunto restringido, lo dice como un conjunto restringido porque generalmente habla de un grupo eh, de personas limitado. Tiene una constante en el tiempo y espacio, que significa que se da esa relación, esa interacción se da en un tiempo determinados, en un tiempo y un lugar determinados. Eh, bueno, la parte de la articulación por representación interna es precisamente la cuestión de cómo se relacionan las personas de ese grupo, en el caso de la familia, precisamente a través de lo que generalmente tiene que ver con la sangre o la crianza. Bueno, la parte de la tarea que tiene que ver con la finalidad explícita o implícita, en el caso de la familia, generalmente tiene que ver con el cuidado y la protección a los miembros de esa familia. Los diferentes roles, como puede ser el rol de mamá, papá, hermano mayor, eso también hacen parte de los roles de lo que cuando hablamos de una estructuración tradicional de la familia, por ejemplo, también estamos, que es, bueno, toda la parte de la praxis. Hoy siempre me olvido que tengo que poner esto. Con la praxis que tiene que ver ya con la acción o la forma en que los miembros hacen cada uno su parte para llegar, para cumplir con el fin que tiene ese grupo, la finalidad que tiene ese grupo. Haciendo este repaso súper general de grupo, ahora hablamos de cómo conceptualiza o cómo entiende Pichon Rivière al grupo familiar, que básicamente por eso retomé el concepto de grupo, porque Pichon Rivière lo que dice es que el grupo familiar o la familia es el primer grupo al que pertenece un sujeto, que es donde también se aprende o se internalizan todo lo que son las enseñanzas que uno adquiere a medida que va creciendo, como los roles, las normas con las que se tiene que manejar en sociedad, las reglas que tiene que seguir en cuanto a la conducta, y también forma la personalidad. Es el primer núcleo o es el primer grupo en el que un sujeto socializa. Por otro lado, Ana Quiroga, aparte de tomar lo que dice Pichon Rivière, también dice que la familia es una institución social e histórica. ¿Por qué es una institución social e histórica? Porque la familia o el concepto de familia fue cambiando a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, y a medida que cada cultura fue avanzando y fue creando su propio concepto de lo que es familia. No es un concepto
estático, es decir, que no es un concepto que se mantuvo igual siempre, y de hecho el concepto de familia que se tiene hoy no es el concepto que se tenía hace 40 o 50 años atrás, por ejemplo. ¿Vamos bien por ahí? Bien. Sí, Bien, Ana Quiroga lo que dice es que la familia tiene tres niveles de análisis. El primero es el nivel histórico antropológico que lo que hace es estudiar, entender y explorar el origen y la evolución de la familia, es decir, cuál es el origen en el que empieza la familia, o sea, cuándo, en qué momento empieza a existir el concepto de familia y cómo evoluciona ese concepto y también los roles que se van eh, armando según cada cultura, cómo se jerarquiza según cada cultura. El otro nivel es el de significaciones sociales, es decir, eh, lo que tiene que ver con la enseñanza de los valores y las normas que se dan en el núcleo de la familia. Esto de cómo la familia enseña y transmite los valores sociales con los que el sujeto se va a estar manejando en la sociedad cuando empieza a despegarse de ese primer grupo que tiene interno de socialización, que es la familia precisamente. ¿Vieron esto de que esta frase de que los hijos hacen lo que les enseñan los padres cuando hay algún problema de socialización por parte de un niño? Qué sé yo, porque se pelea mucho, porque hace, no sé, hace muchas travesuras o contesta mal, entre comillas, vamos a decirle. Bueno, precisamente, eh, el segundo nivel, que es el de las significaciones sociales, tiene que ver con eso. La manera en la que eh, este grupo familiar, esta familia, enseña cuáles son las normas, eh, las leyes y los valores sociales con los que se tiene que manejar ese sujeto. Desde que pasa de ser solamente parte del grupo más pequeño, que es el grupo familiar, o la familia como primer nivel o grupo de interacción, hacia lo que sigue después. Y el último, que es el nivel de interacción y salud mental, que tiene que ver con cómo la forma en la que la familia interacciona y se va desarrollando los vínculos, va generando la forma en la que el mismo sujeto se vincula con su entorno, con su contexto, y también todo lo que tiene que ver con la salud mental de ese sujeto. Claramente no es lo mismo una interacción familiar en donde eh, la familia te da, es más bien comprensiva, donde hay un apoyo emocional, que en donde la familia eh, tiende a más bien una violencia verbal o física entre sus miembros. Bien. Eh, Hasta ahora vamos bien. Bueno, eh, hablando, o sea, estos tres niveles, hablando de lo que son los tres niveles que acabo de mencionar, es importante que lo sepan, principalmente porque es la manera en la que se puede llegar a hacer esto según Ana Quiroga, ¿no? Hacer un análisis integral y multidimensional de la familia, y aparte es lo que permite ubicar
lo que es al grupo familiar dentro de lo que es la dinámica grupal, histórica y cultural. Y siempre toman en cuenta esto, de todo, o sea, de esto de los niveles. No es que eh, un nivel por sí solo, no es que no es que un nivel por sí solo es suficiente, sino que están relacionados entre sí. Eh, o sea, cada nivel se complementa. A ver, si preguntan sobre los niveles y nos piden que lo desarrollemos. Bien, es lo que les estaba explicando. O sea, el nivel histórico antropológico lo que hace, tiene a la familia como un objeto de estudio en donde lo que estudia es el origen y la evolución histórica de la familia como de una institución social. Cómo se transforma según el contexto, según lo cultural, según lo político, e incluso según lo económico también, ¿sí? O sea, esto del contexto histórico antropológico tiene que ver con cosas como, por ejemplo, eh, tipos de preguntas como si la familia existió siempre, eh, si es universal, si el concepto de familia es universal, o cómo cambia eh, según la historia, según la cultura. Viendo que tienen que ver los niveles diferenciados, pertinentes, complementarios. Esa es una de las preguntas ¿cómo es que se llama? De la guía de familia. La había estado leyendo como para tener cuáles son las preguntas por si cambiaron a cuando yo cursé o cuando yo rendí subjetividad. Eh, pero a ver, déjenme, déjenme que busque la guía. O eso fue... ok. Es que, o sea, cuando hablamos del nivel histórico, en cuanto, o sea, para dar un ejemplo, en realidad tienen que pensar que el nivel histórico lo que hace básicamente es decir, la familia, o sea, es más como preguntas que responden a cada nivel, que, por ejemplo, eh, la familia en el nivel histórico antropológico estudia, por ejemplo, si la familia o el concepto de familia existió siempre y cuándo empezó a existir este concepto. Y por otro lado, también lo que hace es buscar, estudiar, analizar en qué momento comenzó a existir el concepto de familia y cómo fue su evolución. O sea, por ejemplo, eh, lo que te podés preguntar lo que es el nivel histórico antropológico es si el concepto de familia en, qué sé yo, vamos a hablar, Argentina es el mismo concepto de familia que tienen, por ejemplo, no sé, en Japón. No sé si me explico con este concepto, con esto. Tiene que ver con esto. ¿Cómo se entiende? O sea, es el estudio de cómo se entiende el grupo familiar, cómo se entiende la familia, el concepto de familia como una institución y la manera en la que va cambiando ese concepto a lo largo de la historia. En el caso de las significaciones sociales, lo que estudia es cómo la familia es parte. La parte de cómo cambia el modo de producción también es importante en cuanto a lo que son los niveles. eh, y porque tiene que ver con el cambio histórico,
y de contexto que se da según la comunidad en donde se está viendo el cambio del paradigma sobre la familia. A ver, pertinentes, complementarios y diferenciados. A ver, quiero ver si lo tengo, lo había agregado acá. No. Em, yo no sé si será que les dieron otras guías, porque tengo la guía acá, como, o sea, abrí las guías que están en el campus de subjetividad. Eh, pero, perdón. Ahí ya entendí, perdón chicos, estaba entendiendo mal lo que me estaban preguntando con respecto a lo de los niveles. Sí, tienen que ser diferenciados, pertinentes y complementarios. Con diferenciados significa que cada nivel tiene su objeto de estudio, eh, mientras que cuando hablamos de pertinentes, precisamente a qué compete cada nivel que se estudie, y complementario es porque cada nivel se complementa entre sí. No podemos hablar solamente del nivel histórico antropológico sin entender también cómo esa, esa evolución que hay de los conceptos de familia eh, van cambiando también los diferentes valores y normas que transmite en su enseñanza el grupo familiar. No sé si, perdón, no estaba entendiendo la pregunta, ahí lo entendí. Bien, volviendo. ¿Por qué es importante entender el tema del grupo familiar y del aporte que el rol de enfermería puede hacer? Principalmente porque tenemos que entender siempre a la hora de hacer un abordaje de enfermería cuál es el contexto que tiene una persona en tanto su entorno familiar, porque el entorno familiar es lo que a nosotros nos va a decir cuál va a ser la capacidad que tiene ese sujeto, generalmente de poder seguir ciertas pautas de cuidado o el apoyo que va a tener ese sujeto de atención para seguir pautas de cuidado, eh, o que va a tener el apoyo para poder tener ese cuidado. También como ustedes tengan muy en cuenta que todo lo que tiene que ver con el entorno familiar es- eh, genera problemáticas de salud porque eh, la familia hace parte muy importante en todo lo que tiene que ver con la capacidad de una persona para poder manejar todo lo que son sus hábitos y todo lo que es también la información que tiene con respecto a su propia salud. No solamente es una cuestión individual, porque es, o sea, el tema de la salud y de la autonomía en cuanto a esas decisiones no son solamente una cuestión individual, sino también muchas veces cuando hay un contexto familiar detrás de esa persona, tiene que ver con esto del grupo familiar y de la familia en cuanto a muchas veces y generalmente lo más importante, la cuestión de la salud mental. Eh, bien, por ahora
El tema de familia se va entendiendo. ¿Hay alguna duda con respecto a familia? Algo muy importante, chicos. Cuando hablamos de la familia y de la evolución del concepto de familia, es también entender que, por ejemplo, si bien existe un concepto tradicional de familia, que existe un concepto tradicional de familia, eso lo sabemos porque generalmente cuando hablamos del concepto tradicional de familia, estamos hablando de papá, mamá, hijos. Existen hoy por hoy en lo que es entender a la familia, muchos tipos de familia. Esto de mamá, papá, hijos ya no es la única forma en la que se conforma una familia. Eso también es importante entenderlo porque también hace parte de cómo nosotros entendemos y cómo a partir de ese entender cuál es la dinámica familiar de un sujeto de atención, vamos a poder trabajar en la forma en que nosotros vamos a poder brindar los mejores cuidados de enfermería que requiere ese sujeto. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, vamos con género. Eh, Cuando hablamos de género, yo quiero que esto se entienda bien. Cuando hablamos de género, no es lo mismo que estar hablando de sexo, ni de orientación sexual, ni de identidad. O sea, cuando hablamos de género, no estamos hablando de orientación sexual, ni de sexualidad o de lo que tiene que ver con conductas sexuales. Son cuestiones completamente diferentes y también cuando hablamos de género no estamos hablando necesariamente solo del sexo biológico. Sexo biológico y género son dos cosas diferentes, porque aparte, eh, después, cuando lean bien toda la parte de lo que es el estudio del género dentro de las ciencias sociales, van a ver que es muy diferente de cuando se habla de género en la biología. Cuando hablamos de género como identidad de género, expresión de género, estamos hablando de lo que es una construcción social que se va dando en las diferentes culturas y comunidades, que va cambiando a lo largo de la historia y que determina los roles, los comportamientos, las características que va a tener una persona eh, en la comunidad en la que vive, en la sociedad en la que vive, y que va a estar o va a tener un punto de partida en el sexo biológico, que es lo que nosotros llamamos siempre género femenino masculino, que es sexo femenino masculino. El concepto de género es un concepto que fue cambiando a lo largo de los años. El concepto de género que existe ahora no es el concepto que había hace 50 años atrás. Por eso se habla también de una construcción social, porque el concepto o porque la idea de género fue cambiando, se fue modificando para adaptarse a las diferentes comunidades y a la evolución de la sociedad en sí, que tampoco era el concepto de género que se tenía hace 300, 400 años atrás, ¿sí? Por eso es importante entender que el género no es una realidad biológica como tal, sino una construcción social que tiene como base una realidad biológica, pero que no es el único parámetro que lo define. De hecho, no es el parámetro que lo define el sexo biológico al género. Eh, Bien, el género como construcción social, como dije antes, no es natural, sino que se construye en lo que es en lo que es la cultura, lo histórico, la comunidad, la sociedad en sí. Es lo que asigna, cuando hablamos de género, estamos hablando también de los roles que se asignan según el género del que estamos hablando. Por eso hablamos también esto de la cuestión de la discriminación, la jerarquización y de las opresiones. Y lo que tiene que ver con también mucho los roles que asignan a una persona según su género.
Esto, por ejemplo, de el varón no llora, la mujer es más sentimental, el varón es fuerte, la mujer es más débil, el varón es el que trabaja, la mujer es la que cría a los hijos. Esos son roles asignados al género, que claramente todos sabemos que en la práctica no funcionan de esa manera y por lo mismo el género varía de concepto o se entiende como una construcción social más allá de la realidad biológica y va evolucionando a medida que las diferentes sociedades y las diferentes comunidades van necesitando cambiar el concepto de los diferentes roles que se le asignan a los géneros. Bien, cuando hablamos de género, estamos hablando también de lo que es la identidad o la expresión de género, que tiene que ver con la forma en la que una persona expresa la identidad, el género con el que se siente más cómodo. Por ejemplo, cuando hablamos de ropa más femenina, ropa más masculina, eso es una forma de expresión de género y eso hace a la identidad de género. No se trata solamente de decir, de usar pronombres masculinos o femeninos o no binarios en algunos casos, sino también de la manera en la que uno expresa, la manera en la que se identifica con el género que se le atribuyó, que se atribuye a sí mismo. Puede ser, e incluso así, la forma en la que uno expresa el género no se limita únicamente a la forma en la que se construye la expresión de ese género. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente un varón que usa ropa típicamente femenina se va a identificar como mujer por usar ropa femenina o ropa considerada femenina. Lo mismo aplica para las mujeres. Hay mujeres, muchas mujeres que se visten o tienen una expresión de género más típicamente masculina y sin embargo se identifican como mujeres, ¿sí? Por eso hablamos que la identidad de género es una vivencia interna y que se expresa de diferentes formas, no necesariamente siguiendo reglas estrictas. De nuevo, la identidad de género puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer. Que ahora vamos a hablar esto de las diferentes tipos de identidad de género que hay. Y la diferencia que hay con respecto a la diversidad sexual. Cuando una persona se identifica con el sexo que se le asigna al nacer, estamos hablando de una identidad cisgénero que es eso, o sea, una persona nace con anatomía femenina, es decir, vulva, ovarios, útero, y se identifica como mujer, se le asigna el género femenino al nacer y se identifica como mujer a medida que va creciendo. Y después están las personas transgénero que su identidad de género no coincide con el sexo biológico que se le asignó al nacer. Es decir, puede ser una persona que nació con ovarios, vulva y útero y sin embargo se identifica con el género masculino o con el no binario. Así como puede ser una persona que nace con pene y testículos y se identifica con el género femenino o el género no binario también. O sea, eso varía y eso depende mucho de la persona como individuo. La orientación sexual, que es algo completamente diferente a la identidad de género, que esto es lo que me estaban preguntando, tiene que ver con la atracción física, emocional y romántica que tenga un individuo hacia otras personas. Por eso es diferente, hablamos de que no es lo mismo identidad de género que orientación sexual, que se suele confundir bastante. Cuando hablamos de
orientación sexual estamos hablando, por ejemplo, de la heterosexualidad, que habrán escuchado esto, por ejemplo, de la heteronorma, que también tiene que ver con la forma en la que se entiende y se jerarquiza a la sociedad según la identidad de género que tenga un individuo o un grupo de individuos, que eso lo vamos a hablar después. Eh, Cuando hablamos de heterosexualidad estamos hablando de que una persona se siente atraída hacia el género opuesto, es decir, soy mujer, me siento atraída por hombres, soy hombre, me siento atraído por mujeres, ¿sí? Esa es la heterosexualidad. En el caso de la homosexualidad estamos hablando de personas que se sienten atraídas hacia su mismo género. Soy hombre, me atraen hombres, soy mujer, me atraen mujeres. La bisexualidad es la atracción hacia el mismo género y otros géneros, ¿sí? Hay otras orientaciones sexuales, por eso yo sé que probablemente se suelen hacer comentarios o chistes con respecto a la comunidad del abecedario, pero tiene que ver con esto de que esta idea que se tiene dentro de la comunidad de que aquello que no se nombra no existe. Por eso probablemente van a conocer personas que se identifican como asexuales, pansexuales, eh, omnisexuales. Existen un paraguas bastante amplio con respecto a la orientación sexual. Pero para que se entienda bien, la orientación sexual es la atracción que se siente hacia un otro, hacia un otro, orientación, o sea, la atracción que se siente romántica, sexual, física y emocional que se siente hacia otra persona, y la identidad de género es la forma en la que una persona se identifica, el género con la que una persona se identifica y se expresa hacia el exterior. ¿Qué es la? Bien, la homofobia, y esto tiene que ver con la cuestión de, justo en realidad es la siguiente diapositiva, eh, que tiene que ver con la jerarquización y la discriminación. Cuando hablamos de homofobia estamos hablando de actitudes hostiles hacia personas de la comunidad LGBT. ¿Qué pueden ser actitudes hostiles? No sé si algunas veces vieron lo que se llama la pirámide de la violencia, en donde, o el iceberg de la violencia, en donde generalmente nosotros entendemos como violencia lo que está bien arriba, o sea, lo que se puede ver muy visualmente. Pero muy bien sabemos que el iceberg generalmente tiene su parte más grande por debajo del agua. ¿Qué significa esto? Eh, la hostilidad no solamente se muestra en la agresión física o la agresión verbal en insultos, la agresión física con golpes, u otras formas de agresión física y verbal que puede existir, sino también, por ejemplo, en chistes, en formas de entender o formas eh, de rechazar a la comunidad sexual, como por ejemplo hay comentarios que se han hecho desde personas muy ligadas al poder, donde hablan de los gays, por ejemplo, como pedófilos. Eso es una forma de discriminación y muy fuerte, es una forma muy fuerte de bajar un discurso de odio. Eso es un discurso de odio hacia la comunidad LGBT. Eh, Básicamente la homofobia siempre se tiene que entender como todo tipo de actitud, acción eh, física, verbal o psicológica hacia cualquier persona de la comunidad LGBT por ser parte de la comunidad LGBT. Eso básicamente en resumen sería lo que es la homofobia. Existen, ojo, eh,
Existen formas en que la homofobia se da dentro de las instituciones de salud, como por ejemplo estigmatizar a un sector de la comunidad solo por ser de la comunidad, como esta idea que hubo en su momento con la explosión del SIDA, de que el SIDA era una enfermedad de gays y que solamente los gays la podían tener, o las personas, las mujeres trans. Eh, Esta idea de que, por ejemplo, estas actitudes que tienen, más allá de ser machistas y misóginas, estas frases que suelen decir muchos hombres eh, cuando intentan acosar a una mujer en la calle o a una pareja de lesbianas en la calle, una pareja sáfica en la calle, donde le dicen, por ejemplo, que le gustan las mujeres porque no probaron o no estuvieron con un hombre de verdad. Eso es un tipo de discurso homofóbico, también aparte de machista y misógino. Eh, Hay muchas formas en las que se puede dar la homofobia. Y no solamente, o sea, la homofobia como, como algo generalizado en cuanto a las actitudes hostiles, actitudes, palabras, acciones hostiles hacia la comunidad LGBT. El rechazo a atender a personas de la comunidad LGBT en una institución de salud también es homofobia, es discriminación. ¿Qué pasa? Especialmente suele pasar principalmente con las mujeres trans. Bien, um, cuando hablamos mucho también de lo que es eh, cuando hablamos de homofobia, también cuando hablamos de género, estamos hablando de la opresión que se da a partir de los roles y la jerarquización de los géneros, en donde generalmente, especialmente en la cultura occidental, se da esto de la cultura patriarcal, en donde el hombre es la cabeza o la punta de la pirámide en la jerarquía, eh, y todo aquello que está por debajo del hombre cis, heterosexual, blanco, eh, es, es menor, tiene menos derechos, tiene menos capacidad según esta lógica patriarcal, y está menos preparado para cumplir con el rol que cumplen los hombres. De esto hablamos cuando hablamos de lo que es la jerarquización y la discriminación a partir del género. Eh, bueno, me habían dicho, yo no estoy segura porque lo vi medio confuso cómo subieron esta vez los textos. La parte de, bueno, la parte de las mujeres en la sociedad, que igualmente lo agregué, que tiene que ver principalmente con esto. Las mujeres están relegadas en lo que es la jerarquización según el género. Las mujeres siempre están relegadas a lo que es el ámbito privado, que es el hogar, el cuidado de los niños, el cuidado de la familia en sí. Por ende, no tiene o no puede tener una autonomía económica porque está literalmente encasillada en el rol de cuidadora principal de la familia, lo que genera una desigualdad estructural en la misma familia y en la sociedad también. Por eso generalmente cuando se habla de la desigualdad salarial, estamos hablando precisamente de cómo las mujeres, al tomar los roles de cuidado, tienen que muchas veces eh, dejar de lado su crecimiento personal para poder cumplir con ese rol. Y en eso está precisamente la autonomía económica. Es muy normal, incluso hoy en día, ver la violencia económica que sufren muchas mujeres en el ámbito familiar. Eh, Precisamente por esta idea y por esta estructura de la familia patriarcal.
que es esta de el hombre trabaja, entonces lleva la plata a la casa y pone la comida en la mesa. Eh, que no es, o sea, hoy por hoy sabemos que tanto el hombre como la mujer tienen que salir a trabajar porque no alcanza la plata en una familia promedio con que uno solo de los dos trabaje. Pero de todas maneras, siempre pasa que la mujer tiene que, ¿cómo decirlo? Tiene que hacer menos horas de trabajo o tiene que pedir días libres cuando, qué sé yo, cuando tienen a hijos, cuando hay hijos, porque es la que se tiene que quedar cuidando si alguno se enferma, es la que tiene que ir a las reuniones de padres, es la que está siempre para las actividades de los hijos, sí o sí. O sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto de la doble opresión estructural hacia las mujeres y cómo dentro de esa violencia estructural se da principalmente la cuestión económica, que va más allá, o sea, va mucho más allá generalmente de la violencia más extrema que se da hacia las mujeres en lo que es la, la violencia de género. Ya cuando, o sea, cuando nosotros hablamos muchas veces de violencia de género, por lo general encasillan la violencia de género solo la violencia física verbal y ya el feminicidio. Pero como con la homofobia, como cualquier tipo de violencia en realidad, hay mucho más que empieza antes. Hay mucho más por debajo que la forma en la que empieza antes la violencia. Los chistes, las frases menospreciando cómo uno se siente, lo mismo pasa con la homofobia, eh, el, ¿cómo es que se dice? Se me fue la palabra. Cuando eh, alguien agarra y dice que una, algo que dijo otra persona no le gustó, no le hizo sentir cómodo agarra y se lo dice y le dicen a esa persona que es dramática, que está exagerando. Bueno, eso también son formas de violencia y hacen parte de todo lo que tiene que ver con los sistemas de opresión. Bien, cuando hablamos de género y salud, estamos hablando de que tener perspectiva de género en el ámbito de la salud es muy necesario porque es una herramienta que lo que a nosotros nos permite es poder identificar diferentes tipos o de desigualdades que pueden existir en un ámbito o en un contexto y cómo se pueden, y nos permite también tener, armar estrategias para poder tratar con la situación, cada situación en particular. Bueno, la parte, como les decía, también permite lo que es la atención inclusiva y sin discriminación y cuestionar los estereotipos que afectan a la salud. Con estos estereotipos también tiene que ver cómo nosotros vemos a las personas que están por fuera de cómo nosotros, del cuestionamiento de la cuestión personal con respecto a cosas como el género, la identidad de género y la orientación sexual. Eh, Siempre hay que tener perspectiva de salud porque eso nos va a permitir a nosotros realmente hacer un contacto con el sujeto de atención eh, muy bien global, bien, no solamente interdisciplinario, sino también que nos permite meternos en contexto y nos permite también tener un vínculo con ese sujeto que nos permita a nosotros dar nuestros cuidados de enfermería lo mejor posible, ¿sí? Eh, bueno, esto es la perspectiva de género. La práctica médica en la práctica médica puede reforzar estereotipos y producir efectos iatrogénicos. Y la perspectiva de género es una herramienta indispensable para la atención integral, equitativa y respetuosa.
es un poco más de lo mismo que vengo diciendo. Eh, no sé si quedó alguna... ¿Por qué es una construcción social? El género es una construcción social principalmente porque a la hora de entender eh, el género como un concepto, este concepto fue cambiando y se fue adaptando a las necesidades de cada comunidad y de cada sociedad. No es el mismo concepto que existe hoy de género que el que existía hace 50 años atrás, y no es el mismo concepto de género que tenemos nosotros en una sociedad occidental que fue principalmente influenciada, por ejemplo, por la Iglesia Católica, que el concepto de género que suelen tener hoy por hoy los pueblos originarios, por ejemplo, que todavía siguen sus tradiciones más antiguas. De hecho, hay pueblos originarios que, por ejemplo, como era el quechua, no me acuerdo ahora si el pueblo quechua o qué otro pueblo también de la misma zona que los quechua. No entienden el género así como lo hacemos eh, nosotros, esto de hombre-mujer, esta eh, dicotomía del hombre-mujer, o sea, este binarismo, perdón, hombre-mujer, sino que entienden el género como algo mucho más amplio que solo el binarismo de hombre o mujer. Y hay sociedades que hoy por hoy ni siquiera tienen al género como algo que es inherentemente binario, que se entiende el binarismo de género como un concepto que existió y principalmente en lo que son las sociedades occidentales, influenciadas más que nada por lo que son más que nada las religiones monoteístas. La religión siempre está metida en las construcciones sociales, eso no se olviden también. Eh, Muchas de las religiones politeístas también entendían el género de forma diferente, pero de hecho religiones como la griega, las mujeres, los niños y los esclavos no eran personas, por ejemplo, y solamente los hombres eran quienes tenían derechos. Eh, o sea, es una construcción social principalmente porque no es algo natural o de la naturaleza per se, sino que es algo que el ser humano fue construyendo a medida que fue evolucionando y a medida que fue construyendo las civilizaciones y las comunidades. Y fue desarrollando esto de eh, la interacción social, los vínculos y los grupos eh, sociales. Claro, lo iatrogénico es lo que hace el mismo, es el daño que puede hacer el sistema de salud por eh, diferentes estereotipos que se pueden mantener o estructuras opresivas que se pueden estar dando. Pero siempre tiene, o sea, la iatrogenia, cuando hablamos de iatrogenia, es el daño que hace el sistema de salud en sí mismo. Eh, Dicen que todos son iguales. Sí, o sea, la perspectiva de género lo que permite es entender que todas las personas son iguales. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de, creo que por acá en uno de los powers lo tengo, que tiene que ver con el respeto y el trato digno, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Se entendió bien esta diferencia entre género, identidad de género, diversidad sexual, homofobia?
Algo que habían preguntado más temprano era el tema de, a ver, creo que estaba por acá, lo de la doble opresión, cuando hablamos de la doble opresión de las mujeres. No sé si se entendió cuando lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar porque justo estaba leyendo los comentarios. Cuando hablamos de la doble opresión de las mujeres, no solamente estamos hablando de que las mujeres son relegadas a un ámbito, al ámbito privado, a lo que es el cuidado, el hogar y demás, sino que estamos hablando de que la opresión tiene una doble opresión que tiene que ver con el género, es decir, que por ser mujeres tienen que subordinarse al hombre, y de clase, en donde las mujeres son explotadas socialmente, eh, muchas veces, no solamente en cuanto a la parte económica, sino también en que tiene que ver, o sea, la parte económica tiene que ver con esto de la desigualdad salarial que les había mencionado, el trabajo doméstico no reconocido, los diferentes tipos de violencia que sufrimos, el acoso, eh, la misoginia y demás, sino también en esto de básicamente ser consideradas incluso inferiores biológicamente, solo por el hecho de ser mujeres. Es muy común que se diga que las mujeres son menos inteligentes que los hombres, menos fuertes, menos ágiles, que tienen menos capacidad física. A día de hoy hay muchos que todavía consideran que las mujeres tienen menos capacidad mental. Eso, de eso hablamos cuando hablamos de la doble opresión. Principalmente tiene que ver con el género, que tiene que ver con esto de subordinarse en cuanto a los roles que uno asume por simple hecho de ser mujer, se subordina al hombre, al varón, y de clase, que tiene que ver con el sistema social, esto de quizás quedarse como ama de casa, no tener un trabajo, no tener autonomía económica, estar trabajando, pero recibir o percibir mucho menos dinero que un compañero varón, por ejemplo, teniendo el mismo puesto e incluso más capacitación. Y en sí mismo lo que es la violencia per se, como pueden ser los insultos, el acoso, la violencia física, los femicidios, etcétera, etcétera. No sé si... sí, probablemente les pedirán ejemplos, pero relaciónenlo siempre con, bien con toda la parte, eh, a ver cómo le explico. Em, Traten de llevarlos a ejemplos que ustedes entiendan y que ustedes mismos puedan decir, ¿qué es esto? Por ejemplo, cuando hablamos, perdón, cuando hablamos, cuando hablamos de grupo familiar, siempre hablamos de la familia en sí misma. Eso, igual chicos, les voy a pasar este Power como para que se orienten un poco a la hora de estudiarlo. No, no se preocupen. Eh, ejemplo de, bueno, creo que heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y eso es en general bastante fácil de poner ejemplos porque por lo mismo el heterosexual es la persona que se siente física o románticamente atraída hacia personas del sexo género opuesto. La persona homosexual se siente atraída hacia personas de su mismo sexo género. Y la persona bisexual se siente atraída hacia su mismo género y otros géneros o sexos. Eh, con respecto a, con respecto a la homofobia, eh, ejemplos de actitudes culturales eh, que pueden considerarse homofóbicas, por ejemplo, esto de cuando
cuando se burlan de un chico gay porque es amanerado, o amanerado, está mal dicho, chicos, eso. O que es, vamos a decirle entre comillas, muchas comillas, afeminado porque tiene lo que nosotros decimos manierismos considerados femeninos. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de cuestión cultural que se puede tomar como una actitud homofóbica. Eh, por ejemplo, a ver, ¿qué más? En lo personal o lo internalizado tiene que ver mucho ya con el individuo que lo que tiene son pensamientos, actitudes o formas de expresar o de pensar que internamente hacen que se desprecie a sí misma y a las personas como esa persona. Es decir, por ejemplo, una persona gay que lo que nosotros llamaríamos el gay de closet, entre muchas comillas, que muchas veces es abusivo con otras personas homosexuales simplemente porque considera que ser homosexual está mal, porque eso es lo que aprendió, lo que le enseñaron y en el contexto en el que vive está mal. Entonces, ¿qué hace? Se desprecia a sí mismo y actúa mal hacia otras personas por ese mismo pensamiento, a pesar de que en sí mismo esa persona es parte de la comunidad LGBT. Eh, bueno, en lo interpersonal que tiene que ver con la discriminación o la violencia, un ejemplo muy claro es cuando qué sé yo, a, agarran a una mujer trans y por el hecho de ser una mujer trans eh, la insultan o la golpean. Eso es el ejemplo más claro que hay con respecto a, a la violencia interpersonal en sí. Y lo institucional tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la salud, con las instituciones. Que esto se puede ver, por ejemplo, en cómo muchas veces la justicia o las instituciones tardan más en actuar en ciertos contextos o en ciertas situaciones que en otros. Por ejemplo, como muchas veces la justicia no hace nada o tarda un montón en dar respuesta o en dar condena a la violencia que sufre una persona eh, por ser gay, que si la violencia la sufre un hombre cis hetero, por ejemplo. Lo mismo al revés, o sea, como muchas veces cuando eh, la víctima es un hombre cis hetero y el victimario es una mujer, por más que sea una mujer cis, se tarda mucho menos en dar una condena que lo que se tarda cuando el victimario es un hombre. Eh, un ejemplo claro que todos conocemos es el caso de Neir Galarza, que tardaron solamente 6 meses en darle condena, mientras que a muchas mujeres que fueron víctimas de femicidio, feminicidio, hoy en día, después de años, siguen sin tener justicia, en donde no tienen condena. Es más, ha pasado que absuelven al victimario por, entre comillas, falta de pruebas. Eh, Eso es una forma institucional de discriminación o de violencia institucional. En esto estamos hablando específicamente de la justicia, pero en la salud también se da bastante seguido. Por ejemplo, cuando el personal de salud, en vez de utilizar los pronombres con los que se siente identificada una persona, utiliza los pronombres que tiene en el documento de identificación, nada más porque en el documento dice que por ejemplo, una mujer trans en su documento sigue siendo hombre, entonces el personal de salud lo trata como un hombre a pesar de que todos saben que es una mujer trans y sus pronombres son ella, la. Eso también es una forma de violencia institucional, porque lo ejerce
parte de la institución, que en este caso estamos hablando del personal de salud. También se puede dar en la violencia institucional en no darle una correcta atención al personal, al sujeto de atención. Eh, no darle cuidado adecuado, no hacer un acompañamiento adecuado. Esas son formas de violencia institucional. Y todo esto estamos hablando de no hacerlo a razón de que es una persona de la comunidad LGBT, cuando estamos hablando de homofobia. Más o menos se entendieron los ejemplos que di. Bueno, no sé si quedó alguna duda con los temas, si, si se entendió, si quedó alguna duda.